Hola a todos, bienvenidos a los apuntes de la profe Sandra. El día de hoy les traigo un tema interesante, las bases biológicas del aprendizaje. Antes viajemos un poco en el tiempo. ¿Recuerdas cómo aprendiste las tablas de multiplicar? En mi caso, repitiéndolas como un loro, dándose el aprendizaje memorístico. Quizás si mi madre en ese momento me las enseñara con estrategias como el conteo o sumada abreviada, fuese sido un aprendizaje significativo y no una tortura. Sin embargo, agradezco esos esfuerzos a mi madre. Cuando estaba en sexto grado, mi padre gastó esfuerzos por enseñarme la ley de los signos sin lograr resultado alguno en mí. Pero en un día de visita a la casa de una compañera para realizar un trabajo del colegio, observaba cómo su padre con mucha dedicación le explicaba a ella la misma ley de los signos que mi padre me explicó días atrás. No sé si fue su estrategia o quizás la forma de ser de su padre, que con unos minutos que escuché la explicación que le daba a mi compañera, capté de inmediato en qué consistía esa dichosa ley de los signos, dándose en la anterior situación lo que se llama aprendizaje intencional e incidental. Después de ese día empecé a estudiar matemáticas junto con mi compañera, porque al parecer ella aprendía de mí reflejándose el tan mencionado aprendizaje vicario. Se preguntarán por qué les comento esto, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de aprendizaje que el ser humano experimenta en su vida, pero ¿cómo aprende? Antes de responder a esa pregunta, primero definamos aprendizaje. Según Chung, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Para Piaget, el aprendizaje es el proceso mediante el cual el sujeto construye su propia definición de los objetos que percibe al interactuar con el mundo que lo rodea, a través de varios procesos mentales, cognitivos, a la luz de los conocimientos previos que se consolidan en las etapas de asimilación, acomodación y equilibrio, que le ayudan a proporcionarle significado. El sistema nervioso está formado por dos divisiones principales. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. Según Chung, es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, como también el que recibe la información y la procesa para controlar las funciones corporales. Sistema nervioso periférico, integrado por el conjunto de nervios que sale del encéfalo, nervios craneales, y de la médula, nervios raquídeos. A modo de cables, los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Su función es transmitir la información al sistema nervioso central y conducir sus órdenes a los órganos encargados de ejecutarla. Todo esto gracias a las neuronas, que se interrelacionan mediante conexiones sinápticas para crear aprendizaje. El cerebro, el cual está compuesto por dos grandes hemisferios. Chung señala que el hemisferio izquierdo es el encargado de las funciones del lenguaje y el habla. También se ubica toda esa parte analítica, lógica y práctica, mientras que el hemisferio derecho se procesa el contexto de vital importancia para el lenguaje, como también está lo creativo, emocional y artístico de la persona. Estos hemisferios a su vez se subdividen en 4 lóbulos. El lóbulo occipital, en donde se da la interpretación de imágenes. El lóbulo parietal, encargado del procesamiento de la información sensorial, del tacto y de la interpretación de la posición del cuerpo. El lóbulo temporal, con las funciones de audición y memoria auditiva. Y por último, el lóbulo frontal, responsable de la memoria a corto plazo, planeación, coordinación y ejecución de las conductas y la resolución de problemas. Todas estas funciones del cerebro han sido tema de múltiples debates, debido a que algunos autores proponen que un lado es más dominante que el otro, mientras que otros afirman que estos trabajan en equipo, están conectados e intercambian información. Según Chung, desde la óptica de la neurociencia, el aprendizaje ocurre cuando una nueva información llega al cerebro, se crea una nueva red neuronal y ésta se mantiene, fortalece y almacena en la memoria a largo plazo. A este proceso se le conoce como consolidación, y para que este se dé son de vital importancia la memoria, la cual no se almacena en un único lugar del cerebro. Por el contrario, las varias memorias primarias y secundarias se almacenan en diferentes zonas del cerebro. La motivación, influenciados por factores internos y externos relacionados con la conducta, los procesos cognitivos y las emociones de la persona, y por último, la transferencia, que es la aplicación de todos estos conocimientos nuevos aprendidos, relacionando la nueva información con la experiencia y los conocimientos almacenados previamente en la memoria. En este ejemplo observamos a una niña de 6 años aprendiendo inglés por medio del computador. La niña se muestra receptiva, motivada y atenta.
En este tipo de situación de aprendizaje se trabajan muchas zonas del cerebro. El lóbulo occipital procesando la información que ve la niña. El lóbulo temporal recibiendo la información auditiva, procesándola y transmitiéndola a la memoria auditiva. Y el lóbulo frontal procesando la información de la memoria a corto plazo. Es muy ventajoso aprender inglés usando las TIPS, ya que esta actividad desarrolla la comprensión auditiva, la observación, la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento crítico, además de que son capacidades transferibles que les serán útiles durante toda la vida, tanto en el terreno personal como en el profesional. Las desventajas de aprender de esta forma son la soledad y la falta de interacción. Las relaciones humanas son necesarias y en ocasiones motivan para continuar aprendiendo. En el siguiente ejemplo se muestra a un grupo de estudiantes de grado primero de primaria en clases de matemáticas con el tema de la resta. La profesora, con la máquina de resta, implementó una actividad lúdica y significativa para acercar el aprendizaje de la competencia matemática a la vida real. Los ejercicios numéricos y operaciones de cálculo activan la parte intraparietal del cerebro. Las situaciones de aprendizaje con experiencias novedosas para los niños en esta edad escolar aumentan el nivel de motivación e interés por aprender. Es por esto por lo que es importante la pedagogía utilizada por el docente, debido a que inciden en el aspecto motivacional del niño, ya que el cerebro decide si aceptarla o rechazarla, y esto repercute en sus situaciones de aprendizaje futuro relacionados con esta temática. Ventajas. Las terminaciones nerviosas que tenemos en la yema de los dedos estimulan nuestro cerebro. La manipulación de materiales genera una actividad cerebral que facilita la comprensión. Cuando se entiende y comprende lo que se está aprendiendo, se activan varias áreas del cerebro, mientras que cuando se memoriza sin sentido, la actividad neuronal es mucho más pobre. Desventajas. Si esta actividad lúdica no se trabaja adecuadamente, puede generar en el cerebro del niño rechazo y apatía por la temática, lo que conllevaría a dificultades en los aprendizajes futuros. El cerebro es como una orquesta sinfónica, que para tocar un concierto, primero entran los violines, luego los contrabajos, la viola, la trompeta, el bombo, y así uno a uno van entrando todos los instrumentos para tocar una melodía sin igual. De igual forma es el cerebro, un órgano complejo dividido por varias partes con diferentes funciones, pero que trabajan en conjunto y están en sincronía, intercambiando información entre ellos para mantener de forma el desarrollo físico, emocional y cognitivo de la persona. ¿Por qué esta última? Porque es el centro de procesamiento del aprendizaje de las personas, captando un gran cúmulo de información en un día de lo que puede hacer una computadora, por medio de esa plasticidad sináptica que posee, dejando en evidencia el papel fundamental que cumple en la transferencia de la información en todos los elementos del sistema. Es importante resaltar que la labor del docente es de suprema importancia en este proceso de aprendizaje, debido a que debemos contar con un gran cajón de nuevas herramientas, estrategias y técnicas encaminadas a desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos y duraderos. Y más aún en la etapa de la primera infancia, en donde el cerebro se muestra más activo, por lo que es importantísima la formación en estos 6 primeros años de vida, decisivos para el desarrollo integral del niño. Es por esto que, conociendo más la naturaleza biológica del aprendizaje y todos los factores intrínsecos y extrínsecos que inciden en esta, podemos tener una mejor educación y por ende una mejor sociedad. Para finalizar, les comparto una frase del compositor británico Edward Benjamin Britten. Aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Muchas gracias por su atención.